Mi nombre es Óscar Jesús Hernández Cabrera. Dentro de las actividades del Diplomado de Superación Docente del siglo XXI en la modalidad en línea, nos encontramos en el módulo 4, Teorías y Modelos de Aprendizaje, donde el día de hoy debemos enfocarnos, debemos hablar de la importancia del enfoque por competencias. ¿Cómo entendemos, cómo definimos lo que es una competencia? Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes específicas y genéricas de un individuo para satisfacer las exigencias de la sociedad. Estos elementos que juntos conjugan lo que es una competencia, lo recuerdo haber estudiado cuando cursaba hace algún tiempo ya mi licenciatura en una experiencia educativa titulada Taller de Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo. Uno de los exponentes de esta experiencia educativa, si mal no recuerdo, era el filósofo Ariel Campirán, en donde explicaba de manera gráfica con un triángulo equilátero que las competencias se integran por conocimientos, por habilidades y por actitudes. Lo que sería igual a entender como los elementos teóricos, los elementos heurísticos y los elementos axiológicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los conocimientos que nosotros tengamos de nuestra disciplina, ya sea en el área de humanidades, en el área de ciencias de la salud, económico-administrativo, etcétera, etcétera, la licenciatura que nosotros estudiemos contiene elementos teóricos, contiene elementos epistemológicos. Luis Villoro da una definición de conocimiento en la cual dice que es una creencia verdadera justificada. Bien, pues esas creencias verdaderas justificadas que nosotros tengamos de nuestra disciplina son aquellos contenidos teóricos que nosotros ocupamos y necesitamos al estudiar nuestra carrera. Ahora bien, no solamente al tener esos conocimientos ya estamos hablando de competencia, se ocupa que también se conjugue con otro elemento importante como lo es los elementos axiológicos. Aquí entra la actitud, aquí entra las cuestiones de juicios de valor, porque nosotros debemos entender que tanto el docente, facilitador, como el estudiante, tienen que estar ejercitados en valores, esos valores fundamentales que parte de todos estos tres elementos, tanto ya lo decía yo, estos elementos teóricos, heurísticos y axiológicos, es lo que nos van a permitir poder ser no solamente útiles a la sociedad, sino poder presentar ante las exigencias de este mundo tan cambiante, pues poder aportar durante, no solamente cuando estudiamos, sino a lo largo de toda nuestra vida, el poder ser competentes en este sentido. Otro elemento de este triángulo de competencias que mencionaba yo, la otra arista, son el eje heurístico, donde están las habilidades. En un primer momento son habilidades, pero se intenta por eso también se mencionaba que son habilidades y destrezas, porque tal parece que las habilidades son en un primer momento, pero se tiene que lograr que esas habilidades se transformen en destrezas, a un nivel ya más profesional, un nivel ya de pericia, en el cual se desarrolla más allá de ser hábil, sino manejar con destreza todos esos elementos. Ahora bien, cuando se conjugan todos ellos, estamos hablando de competencias, de este enfoque por competencias.
Ahora bien, este enfoque es un enfoque pues constructivista, donde se buscan resultados y evidencias que sirvan como prueba a lo que se está vinculando. ¿Cómo? Pues nos vinculamos con el mundo real, con este diario vivir, donde precisamente la labor del docente es el facilitar la construcción de potencialidades del alumno. No solamente se enseña en el aula, sino que se enseña para el mundo, se enseña para el diario vivir, se enseña precisamente a poder aprender a pensar, aprender a vivir. ¿En qué sentido aprender a vivir? Bueno, a poder sortear las dificultades que se nos presentan en el diario vivir. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros estamos viviendo precisamente con estos tres elementos en los cuales no preponderamos los puros conocimientos. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría un médico, por ejemplo, que sea excelente en sus notas, que sea excelente en conocer todos estos elementos de conocimiento cuando practica abortos, por ejemplo. Si este médico conoce todos los contenidos teóricos, si este médico, aparte de conocer todos los elementos teóricos, también es hábil, presenta ya una destreza tal que puede operar y puede realizar cierta actividad de manera con mucha destreza al operar quizá a alguien, pero falta el aspecto axiológico, de nada sirve. Cuando se conjugan los tres y tenemos un médico que maneja bien sus contenidos teóricos, además de eso presenta destreza a la hora de operar, y aparte de eso tiene una formación en valores, pues estamos hablando de una persona que es competente. Y no solamente eso, sino que este enfoque por competencias pues funciona, porque no solamente bastaría con estar parado en uno de ellos, quizá el ejemplo de un abogado, donde tiene dos de los elementos, pero falta lo axiológico, faltan aquellos juicios de valor, donde la conducta es ceñida y las directrices de esa conducta son los valores fundamentales que una persona debe tener. Pues si eso falta, pues estamos en ausencia de esos elementos. Además, el docente también debe enseñar a aprender a pensar, debe enseñar a aprender a emprender. Debemos de decir que estos son elementos prácticos y elementos también dinámicos, donde tanto el docente facilitador como el alumno están en un continuo trabajo, en una continua labor pues dinámica. También el aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque muchas veces si hablamos, por ejemplo, de algún elemento como lo que sería un cambio de paradigma, si antes Plutón era o integraba, formaba parte del sistema solar, ahora sabemos que no. Entonces tenemos que aprender a reaprender para que de esa manera pues tengamos precisamente, pues vayamos a la par de este mundo tan cambiante, ¿no? Porque pues para estar al día, ya que el conocimiento se va modificando muchas veces, y debemos de quedarnos con la información útil, la que es oportuna, viable, pertinente en este mundo donde la sociedad de la información y del conocimiento, pues tenemos que aprender a saber depurar la información que es confiable y la que no. Pues el ser humano tiene capacidades ilimitadas y por ello es importante que podamos llevar al alumno a que consolide y fortalezca todos aquellos elementos que poco a poco en su carrera académica viene desarrollando. Lo importante de esto es aprender para la vida,
y yo creo que este enfoque constructivista es muy importante.